Muy buenas a todos, mi nombre es César Adriel Canales Cabrera, estudiante del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, en la carrera de Informática y en la materia Sistemas Operativos, el cual es impartida por la maestra Norma Isela Sánchez Zapata. En esta ocasión les hablaré sobre la administración de entrada y salida de la unidad 4. Bueno, el primer tema sería dispositivos y manejadores de dispositivos, device o drivers. Los dispositivos o periféricos son los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora. Se consideran periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas de almacenamiento que archivan la información sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. Estos se clasifican en dos categorías: dispositivos de bloques, los cuales son los que almacenan información en bloques de tamaño fijo, los cuales serían los discos. Algunas características de los bloques son que la información se almacena en bloques de tamaño fijo, como lo mencioné antes. Cada bloque tiene su propia dirección. Los tamaños más comunes de los bloques van desde los 128 bytes hasta los 1024 bytes. Se pueden leer o escribir en un bloque de forma independiente de los demás en cualquier momento. Dispositivos de caracteres, los cuales manejan información mediante un flujo de caracteres sin estructurarlos en bloques, el cual sería el mouse, el teclado o alguna impresora. Las características de estos son que la información se transfiere con un flujo de caracteres sin sujetarse a una estructura de bloques. No se puede utilizar direcciones, no tiene una operación de búsqueda. Los manejadores de dispositivos, los drivers, cada dispositivo de entrada y salida o cada clase de dispositivos tiene un manejador asociado en el sistema operativo. Dicho manejador incluye un código independiente del dispositivo para proporcionar al nivel superior del sistema operativo una interfaz de alto nivel, y el código dependiente del dispositivo necesario para programar el controlador del dispositivo a través de sus registros y datos. La tarea de un manejador de dispositivos es aceptar peticiones en formato abstracto de la parte del código de entrada y salida, independientemente del dispositivo. Traducir dichas peticiones a términos que entiende el contador, enviar al mismo tiempo las órdenes adecuadas en las secuencias correctas y esperar a que se cumplan. Todos los manejadores tienen una lista de peticiones pendientes por dispositivo donde se encolan las peticiones que llegan de niveles superiores. El manejador explora la lista de peticiones y extrae petición pendiente y ordena su ejecución. La política de extracción de petición de la lista es dependientemente del manejador y se puede hacer con un FIFO. Una vez enviada la petición al controlador, el manejador se bloquea o no, dependiente de la velocidad del dispositivo. Para los lentos, o sea, los discos, se bloquea esperando una interrupción. Para los rápidos, que serían la pantalla, los discos RAM y entre otros, responde inmediatamente después de recibir el fin de la operación. Controla la existencia de errores y devuelve al nivel superior el estado de terminación de la operación. Si este tiene operaciones pendientes en la cola de peticiones, atiende a la siguiente en caso de que le toque ejecutar después de la operación de entrada y salida. En caso contrario, esta será bloqueada. Cada controlador posee uno o más registros de dispositivos. Se utilizan para dar los comandos. Los manejadores de dispositivos proveen estos comandos y verifican su ejecución adecuada. Elaborar un manejador de dispositivos es la de aceptar las solicitudes abstractas que el software independiente del dispositivo. Verificar la ejecución de dichas soluciones. El siguiente tema es el 4.2, que sería mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos, de los drivers. El mecanismo sería el controlador, que es el componente más importante desde el punto de vista del sistema operativo, ya que constituye la interfaz del dispositivo con el bus de la computadora y es el componente que se ve desde el CPU. El sistema operativo generalmente trabaja con el controlador y no con el dispositivo. Las técnicas de entrada y salida son el proceso
donde emite una orden de entrada y salida de parte de un proceso de módulo de entrada y salida. El proceso espera entonces a que termine la operación antes de seguir. La entrada y salida es dirigida por interrupciones, donde el procesador emite una orden de parte de su proceso. Continúa la ejecución de las instrucciones siguientes y el módulo de entrada y salida lo interrumpe cuando completa su trabajo. Las instrucciones siguientes pueden ser del mismo proceso, si no es necesario para esperar la terminación de entrada y salida. En otro caso, el proceso puede suspender a la espera de la interrupción mientras se realiza otro trabajo. Acceso directo a la memoria RAM o DMA. Un módulo de DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y un módulo de entrada y salida. El procesador envía una petición de transferencia de un bloque de datos del módulo DMA y se interrumpe solo cuando se ha transferido un bloque entero. Hay que recalcar que el controlador, al ser una parte crítica del sistema operativo, el fallo de controlador puede ser más grave que otros errores de software, pudiendo bloquear el ordenador o incluso dañar el hardware. Debido a que el hardware es necesariamente indeterminista, encontrar y solucionar un fallo en un controlador es una tarea complicada, ya que solo hay que monitorizar el programa, sino también el propio dispositivo. La etapa de su evolución de los procesos de entrada y salida puede resumirse como lo siguiente. En primero sería el procesador controla directamente los periféricos y dispositivos. En segundo es donde se añade un controlador de módulo de entrada y salida, donde el procesador utiliza un programa sin interrupciones para la entrada y salida. Se añade un controlador o módulo, pero empleándose interrupciones. El módulo de entrada y salida recibe el controlador directo de la memoria a través del DMA. Ahora puede mover un bloque de datos a la memoria o desde la misma sin que intervenga el procesador. Se mejora el módulo de entrada y salida hasta llegar a ser un procesador separado con un conjunto de instrucciones especializadas para entrada y salida. El módulo de entrada y salida posee su propia memoria local y es de hecho un computador independiente. Funciones de los manejadores de dispositivos, de los drivers. Una de las funciones generalmente realizadas por el software independientemente del dispositivo, que sería interfaz uniforme para los manejadores de dispositivos, nombres de los dispositivos, protección, proporciona un tamaño de bloque independiente del dispositivo, uso del buffer, asignación de espacio en los dispositivos por bloques, asignación y liberación de los dispositivos de uso exclusivo, informe de errores. Las funciones básicas del software independiente del dispositivo son ejecutar las funciones de entrada y salida que son comunes a los dispositivos, proporcionar una interfaz uniforme del software a un nivel usuario. El software independiente del dispositivo asocia los nombres simbólicos de los dispositivos en el nombre adecuado. Un nombre de dispositivo determina de manera única el nodo I de cada archivo especial. Este nodo I contiene el número principal del dispositivo que se utiliza para localizar el manejador apropiado. Este nodo I contiene también el número secundario de dispositivo que se transfiere como parámetro al manejador para determinar la unidad por leer o escribir. El software independiente del dispositivo asocia los nombres simbólicos de los dispositivos con el nombre adecuado. Un nombre de dispositivo determina de manera única el nodo I de un archivo especial. Este nodo contiene el número principal del dispositivo que se utiliza para localizar el manejador apropiado. El nodo contiene también el número secundario de dispositivos que se transfiere como parámetro al manejador para determinar la unidad por leer o escribir. El software independiente del dispositivo debe de ocultar los niveles superiores, los diferentes tamaños de sector de los distintos discos, proporcionar un tamaño uniforme de los bloques. Bueno, el siguiente tema es el 4.3, que sería estructura de datos para manejo de dispositivos. Los sistemas operativos actuales son grandes y complejos. Esto se debe a que poseen una ingeniería correcta para su fácil actualización y para que puedan cumplir su función correctamente. La estructura es generalmente modular. Cada módulo cumple una función determinada de los siguientes módulos. Bueno, aquí nos muestra un ejemplo de cómo está estructurada
el uso de datos en los dispositivos, que sería el usuario, archivos, proceso de entrada y salida, comunicaciones, memoria, gestión CPU y el hardware, donde se comunican de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Bueno, la estructura simple o sistema monolítico. El sistema MS2 es sin duda el mejor sistema operativo para microcomputadoras. Sin embargo, su interfaz y niveles de funcionamiento no están bien definidos. Los programas de aplicación pueden acceder a operaciones básicas de entrada y salida para escribir directamente en pantalla o discos. Este libre acceso hace que el sistema sea vulnerable, ya que un programa de aplicación puede eliminar por completo un disco rígido por alguna falla. Además, este sistema también está limitado al hardware sobre el que corre. Otra estructura simple es la utilizada por la versión original de Unix. Esta consiste de dos partes separadas, el kernel y otros programas de sistema. El kernel fue posteriormente separado de manejadores o drivers, dispositivos y una serie de interfaces. Este provee al sistema de archivos la programación del CPU, el administrador de memoria y otras funciones del sistema operativo que responden a las llamadas del sistema enunciadas anteriormente. La estructura por capas o layers. Las nuevas versiones de Unix se diseñaron para hardware más avanzada para mayor soporte al hardware. Los sistemas operativos se dividen en pequeñas partes. Ahora los sistemas tienen mayor control sobre el hardware y las aplicaciones que se ejecutan sobre él. La modularización de un sistema se puede presentar de varias formas. La más utilizada es la de capas, la cual consiste en dividir el sistema operativo en un número de capas. La capa de menor nivel es el hardware y la de mayor nivel es la de interfaz del usuario. La principal ventaja es que cada capa cumple una serie de funciones y servicios que brindan a las otras capas. Esto permite un manejo, una mejor organización del sistema operativo y una depuración más fácil de este. Como aquí podemos ver un ejemplo de cómo están organizadas esas capas jerárquicamente de menor a mayor. Cada capa se implementa solo utilizando las operaciones provistas por la capa de nivel inferior. Una capa no necesita saber cómo se implementan estas funciones, solo necesita saber qué operaciones pueden realizar. Los procesos de usuario emiten peticiones de entrada y salida al sistema operativo. Cuando un proceso solicita una operación de entrada y salida, el sistema operativo prepara dicha operación y bloquea el proceso hasta que se recibe una interrupción del controlador del dispositivo indicado que la operación está completa. Bueno, los buffering, uso de memoria interna. Este trata de mantener ocupado tanto al CPU como a los dispositivos de entrada y salida. Los datos se leen y se almacenan en un buffer. Una vez que los datos se han leído y la CPU va a iniciar inmediatamente la operación con ellos, el dispositivo de entrada es introducido para indicar inmediatamente la siguiente lectura. La CPU y el dispositivo de entrada permanecen ocupados cuando la CPU está libre para el siguiente grupo de datos. El dispositivo de entrada habrá terminado de leerlos y esta podrá empezar el proceso de los últimos dos leídos, mientras el dispositivo de entrada iniciará la lectura de los datos siguientes. El spalting. Esta forma de procesamiento denomina el spalting utilizada al disco como un buffer muy grande para leer tan por delante como sea posible los dispositivos de entrada y para almacenar los ficheros hasta que los dispositivos de salida sean capaces de aceptarlos. Un ejemplo sería la siguiente ilustración, donde se nos muestra una representación de las características que se utilizan mayormente en los sistemas operativos. Los procesos de usuario emiten peticiones de entrada y salida al sistema operativo. Cuando un proceso solicita una operación de entrada y salida, el sistema operativo prepara dicha operación y bloquea el proceso hasta que se recibe una interrupción del controlador del dispositivo indicando que la operación está completa. Las peticiones se procesan de forma estructurada en las siguientes capas.
Los manejadores de interrupción. Manejadores de interrupción son manejadores de dispositivos o drivers. El software de entrada y salida, independientemente de los dispositivos, este software está formado por la parte de alto nivel de los manejadores, el gestor de caché, el gestor de bloques y el servidor de archivos. Interfaz del sistema operativo. Llamadas al sistema que usan las aplicaciones de usuario. El sistema operativo estructura el software de gestión de entrada y salida de esta forma para ofrecer a los usuarios una serie de servicios de entrada y salida independientemente de los dispositivos. Esta independencia implica que deben emplearse los mismos servicios y operaciones de entrada y salida para leer datos de un disquete, de un disco duro o de un CD-ROM o de un mismo teclado. Manejadores de interrupción. Los manejadores de interrupción se encargan de tratar las interrupciones que generan los controladores de dispositivos. Una vez que estos están listos para las transferencias de datos o bien han leído o escrito los datos de memoria principal en cada acceso directo a memoria. Para tratar dicha interrupción se ejecuta el correspondiente manejador de interrupción, cuyo efecto es la de salvar los registros, comunicar el evento del manejador del dispositivo y restaurar la ejecución de un proceso que no tiene por qué ser interrumpido. Los manejadores de interrupción suelen hacer algo más que comunicar el evento al manejador del dispositivo. Cuando una interrupción ocurre muy frecuentemente, caso del reloj, o cuando la cantidad de información a transferir es muy pequeña, caso del teclado, sería un costoso comunicar siempre el evento al manejador del dispositivo asociado. En estos casos, el propio manejador de interrupción registra la ocurrencia del evento mediante el incremento de una variable global para el reloj o la acumulación de características en un buffer de teclado. La notificación al manejador se hace únicamente cada cierto número de ocurrencias del evento, en este caso del reloj, o activando un flag que indica los datos del buffer y del teclado. 4.4 Operaciones de entrada y salida. Las operaciones de entrada y salida son programadas como la basada de interrupciones de la UCP. Debe encargarse de las transferencias de datos una vez que haya datos disponibles en el controlador. Una mejora importante para incrementar la concurrencia entre la USP y la entrada y salida consiste en que el controlador del dispositivo se pueda encargar de efectuar la transferencia de datos, liberando de esto trabajo la USP e interrumpir a la USP solo cuando haya terminado la operación completa de entrada y salida. Esta técnica se denomina acceso directo de memoria DMA, que sería Direct Memory Access. Cuando se utiliza el acceso directo a esta memoria, es el controlador el que se encarga directamente de transferir los datos entre el periférico y la memoria principal, sin requerir intervención alguna por parte del procesador. Esta técnica funciona de la siguiente manera. Cuando el procesador desea que se imprima un bloque de datos, envía una orden al controlador indicándole la siguiente información, la cual sería el tipo de operación, que es la lectura o escritura periférica involucrada en la operación, la dirección de memoria desde la que se va a leer o a la que se va a escribir directamente con el controlador del dispositivo, que sería el de dirección, el número de bytes a transferir, que sería el de conmutador, donde el campo de operación corresponde al código de operación de las instrucciones de máquina normal, especifica la operación que debe realizar las CCW. La unidad de control decodifica este campo y envía las señales adecuadas de control al dispositivo. Existen varias operaciones, las más importantes son las siguientes, que sería el de lectura, donde el canal transfiere a memoria principal un bloque de palabras de tamaño específico, especificando el campo donde n palabras en orden ascendente de direcciones, empezando en la dirección especificada en el campo de dirección del dato. Escritura. El canal transfiere datos de memoria principal al dispositivo. Las palabras se transfieren en el mismo orden que en la operación de lectura.
Bueno, y eso sería todo, y aquí se muestran las bibliografías que visité para la realización de este trabajo. Espero haya sido de su comprensión y gracias.